Creo que es apropiado que el 15 de febrero Canadá, una nación que constantemente le dice a su población europea que sus antepasados construyeron el país en tierras robadas, está, entre comillas, celebrando, fin de la cita, el 60º aniversario de la bandera de la hoja de arce. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien ha acogido a millones y millones de migrantes, inclinando la balanza fuertemente hacia los hombres, debo agregar, y ha dicho que aquellos que llegan no tienen nada a lo que asimilarse, ya que el país es un estado post-nacional. Bueno, también está fomentando el llamado orgullo canadiense. Creo que es irónico que al construir el estado post-nacional, que mandató el borrado de la historia anglo de Canadá y la demonización de aquellos que construyeron el país, bueno, ahora ha dado la vuelta completa. Y ese mismo gobierno, a raíz de la intención de Donald Trump de que Canadá sea absorbido por los Estados Unidos, ahora está rogando a su población que muestre patriotismo, que hace tanto tiempo aplastó. Claramente la diversidad, que durante mucho tiempo se promocionó como la mayor fortaleza de Canadá, ahora se ha mostrado a todos como nada más que un espejismo y que las únicas personas que aún creen que Canadá es algo más que una zona económica, un mercado de pulgas si quieres, son los boomers que se aferran a una imagen de Canadá que ya no existe. Pero lo que voy a hacer en este video es dejarte entrar en un pequeño secreto canadiense. Canadá es un país que, por lo que yo sé, es un país que ha basado su identidad en no ser estadounidense. Una nación que enmascara su complejo de inferioridad en herederos autoengrandecedores de superioridad. Canadá es a los Estados Unidos lo que Corea del Sur es a Japón. Gales es a Inglaterra o Austria es a Alemania, por supuesto, sin el equipaje histórico. Es un país que se pasa por alto, se olvida, se desconoce y en su mayoría a la gente no le interesa debido a su proximidad con el coloso, es decir, los Estados Unidos. Y esto ha construido muchos malos hábitos culturales, mentales y nacionales en aquellos canadienses que tienen raíces en el país. El presidente Donald Trump ha hablado en los últimos meses de sus planes para absorber a Canadá en los Estados Unidos. Curiosamente, en un país que se jacta de ser un estado post-nacional y que durante los últimos 10 años no ha escatimado esfuerzos en deconstruir los cimientos del país, ahora se encuentra en medio de un intento de avivar el nacionalismo y el patriotismo en respuesta. De ahí el llamado de varios ex primeros ministros para izar la bandera de la hoja este 15 de febrero. Pero esto será muy difícil. La mitad del país que sí tiene raíces en Canadá, bueno, han estado profundamente desmoralizados durante los últimos 10 años por el primer ministro Justin Trudeau y el 44% de la población de Canadá, que está compuesta por inmigrantes de primera y segunda generación, bueno, no tienen ningún vínculo con el grupo histórico ni con su cultura que construyó el país. Pero, obviamente, es el primer grupo en el que me gustaría enfocarme porque es el grupo que conozco mejor. Entonces, cualquier canadiense, si fuera honesto, te diría que al menos desde el izamiento de la bandera de la hoja de arce, la identidad de Canadá se ha basado en la premisa de que los canadienses no son estadounidenses. Canadá, como Australia, fue un puesto avanzado del Reino Unido hasta los años 60, pero mientras Australia ha podido retener parte de su propio legado cultural, ya que está aislada en el sur, Canadá, aparte de los franceses, por supuesto, bueno, comparten el mismo idioma, historia, tradiciones religiosas y herencia europea con los Estados Unidos. Y por esta razón, los canadienses han encontrado muy difícil diferenciarse de su vecino del sur. Creciendo como lo hice en Columbia Británica, todas las estaciones de televisión de Washington se transmitían a través de la frontera y el 90% de los programas de televisión, películas y música que la gente escuchaba eran de los Estados Unidos. En resumen, Estados Unidos tiene dominancia cultural sobre Canadá. Es abrumadora. Cuando un canadiense triunfa en los Estados Unidos, como Bryan Adams, por ejemplo, los canadienses se sienten muy orgullosos de esto y son muy rápidos para señalar ese hecho.
Y en otras cosas, incluso hasta el punto de que el urbanismo canadiense hasta las últimas décadas ha sido indistinguible del modelo estadounidense de suburbios, a pesar de que los núcleos de las ciudades canadienses no han sido vaciados por o a través de la huida de los blancos. Canadá, desde sus centros comerciales, comida rápida, tiendas, productos y, lo más importante, su idioma, es básicamente una extensión de los Estados Unidos hasta el punto de que incluso el acento de su canadiense angloparlante promedio, excluyendo a Terranova, por supuesto, es casi indistinguible del de muchos de los estados del norte de América. Por lo tanto, los canadienses, al menos todos los que conocí mientras crecía, intentaron aferrarse a algún vano sentido de superioridad cultural, que Canadá, de nuevo, al menos cuando era joven, tenía poca violencia con armas de fuego y era una sociedad mucho más segura en general que los Estados Unidos. Pero lo que se omitía en esa ecuación eran los estados muy similares y seguros de Nueva Inglaterra, o las Dakotas o Idaho, por ejemplo. Los canadienses siempre les gusta compararse con Mississippi o las ciudades internas de Detroit o Baltimore para sentirse bien consigo mismos. Pero sobre todo, los canadienses tienen una especie de reverencia religiosa hacia el ahora desmoronado sistema médico socializado, que debo agregar era muy bueno antes de la transformación del país bajo Justin Trudeau, pero el sistema ahora es casi completamente disfuncional. Además, y más ampliamente, a los canadienses les gusta decirse a sí mismos que el mundo ama a Canadá y odia a América, hasta el punto de que a muchos les gusta coser una pequeña bandera de hoja de arce en sus bolsas o repartir pines de hoja de arce cuando están en el extranjero, diciéndose a sí mismos que aquellos en el extremo receptor tienen la suerte de conocer a un canadiense y disfrutar de su resplandor. De nuevo, la ecuación es Canadá bueno, Canadá amado, América mala, América no amada. Pero debido a que casi nadie fuera de América del Norte puede distinguir la diferencia entre los eurocanadienses y los euroamericanos, estos canadienses deben proclamar esto y la superioridad de Canadá desde las cimas de las montañas. ¿Pero qué queda en el 2025? ¿Por qué debería Canadá, donde la mitad de la población ha llegado recientemente de culturas muy diferentes, y la otra mitad que ha sido demonizada como los descendientes de colonizadores que viven en tierras robadas, qué tienen en común? ¿Y de qué tienen que estar orgullosos? Orgullo podría agregar que ha sido fuertemente desalentado por cada órgano del Estado, así como en los medios de comunicación y la academia, durante al menos los últimos 10 a 15 años. Si uno fuera honesto, Canadá es una nación muy insalubre, social, cultural y especialmente financieramente. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Canadá será la economía avanzada de peor rendimiento desde 2020 hasta 2030 y desde 2030 hasta 2060. Además, un reciente informe secreto de la Real Policía Montada de Canadá, es decir, la Real Policía Montada de Canadá, el informe advierte al gobierno canadiense de posibles disturbios civiles debido al empeoramiento de las condiciones económicas, ya que, cito, una vez que los ciudadanos se den cuenta de la desesperanza de su situación económica. Titulado Tendencias de 5 años para Canadá de todo el gobierno, el informe predice una disminución en los estándares de vida. Particularmente, por ejemplo, es poco probable que muchos canadienses menores de 35 años puedan comprar un lugar para vivir. Otro tema principal del informe es que los canadienses están destinados a desilusionarse cada vez más con su gobierno. Oh no. Canadá es ahora una nación que está experimentando simultáneamente el fracaso de la ideología, las instituciones fallidas, la política fiscal fallida y una sociedad fallida. Y esto es según la Real Policía Montada de Canadá. No hay un solo indicador que pueda encontrar que Canadá es una nación con algo más que un futuro sombrío por delante. Y eso es para la persona promedio, por cierto. ¿Sabes lo que es realmente triste? Es que yo diría que la Canadá pre-Trudeau de hecho, era la envidia de muchos estadounidenses. Hasta a los conservadores les agradaba Canadá.
Y todos conocemos a esa persona liberal que dijo odio a América y estaba decidida a mudarse a Canadá por las armas o la atención médica u otra razón similar. No he escuchado a nadie decir que va a mudarse a Canadá desde hace años. Y es triste, es realmente triste. Sin embargo, no todo es pesimismo y desesperación para todos. En pocas palabras, si eres canadiense y estás escuchando esto, no te rindas solo porque un tipo que le gusta coquetear con el blackface y mostrar sus fabulosos calcetines ha destruido el otrora brillante futuro de una nación lamentablemente quebrantada. Será un camino difícil, nadie lo niega. Pero es un camino difícil que fue creado deliberadamente. Pero cuando suficientes personas noten la desesperanza de la situación que fue, de nuevo, diseñada por la élite de Canadá, es cuando el cambio ocurre rápidamente. La pregunta es, aparte de perder un sistema médico socializado en desmoronamiento, ¿qué tiene que perder el canadiense promedio si se convierte en parte de los Estados Unidos? Creo que tiene todo por ganar, y esa es solo mi opinión. Porque los canadienses pensaron que la señalización global de virtud les ganaría un reconocimiento eterno por su infalibilidad moral. En cambio, con lo que se quedan es con un país postnacional que muy pocos que viven en él, aparte de los delirantes baby boomers, eso es, muy pocos que viven en él incluso les importa ya. Si uno fuera honesto, en este 60º aniversario fue el izamiento de la bandera de la hoja de arce y su reemplazo del estandarte rojo lo que señaló la espiral de muerte de la nación de Canadá. Y fue el régimen de Trudeau y su pandilla asociada los que clavaron los últimos clavos en la tapa del ataúd de la nación. Eso es todo, fin. Gracias por ver. Si te gustó el video, verifica que sigues suscrito y dale un pulgar arriba para ayudar al canal. Las formas de hacerlo están en la descripción. Recuerda revisar al patrocinador Fume, que ayuda a romper malos hábitos con mejores alternativas. El enlace está en la descripción y la publicación fijada. Nos vemos en el próximo video. Adiós.